Buenos días, mi nombre es Damián García, soy R5 del programa de cirugía articular y vamos a revisar el tema de lesiones condrales, su evaluación y tratamiento. Para iniciar de manera de introducción, el cartílago es una estructura que tiene cierta conformación y cierta conformación en sus fibras de colágeno tipo 2, así como proteoglucanos, principalmente el agrecano, ácido hialurónico y un alto porcentaje de agua que ayudan a llevar a cabo su función principal, que es el disipar el estrés de la presión dentro de la articulación, así como disminuir la fricción dentro de sus estructuras. Como otra característica especial del cartílago, tenemos de que este no tiene una vascularización directa, así como también es aneural y alinfático. Esta características que tiene el tejido favorecen de que cuando éste se ve lesionado no tenga ese alto potencial de recuperación como lo vemos en otros tipos de tejidos. Por lo tanto, es difícil que se recupere al 100%. Hay lesiones que afectan, que son lesiones tan profundas que afectan la placa subcondral que tienen cierta capacidad de regenerarse. Es decir, al momento que llega el estímulo hasta la placa subcondral, este libera factores de crecimiento y células mesenquimales que forman un coágulo a nivel de la lesión y eh, progresivamente este se va convirtiendo en una especie de cicatriz fibrocartilaginosa que está compuesto principalmente por colágeno 2 y que por ello no tiene la misma resistencia a la fricción como lo es el cartílago hialino tipo 2. Pues aunque hay una ligera reparación, pues no tiene las mismas características. La lesión condral es pues una lesión, una condición dentro de la articulación que ya sea que afecte la capa superficial de esta estructura o incluso se vaya, como mencionaba, hasta la placa subcondral, afectando así a todo lo que es la unidad osteocondral. Es muy difícil de saber cuál es su prevalencia real. Sin embargo, en algunos estudios se menciona que hasta el 66% de los pacientes que han sido sometidos a una artroscopía, en ellos se ha observado una lesión condral y el promedio de esta se ve en su mayoría entre los 18 y los 41 años. Siempre es importante buscar lesiones asociadas porque suelen estar en compañía de las lesiones condrales, ya sea háblese de lesiones de menisco, lesiones ligamentarias o incluso muchas personas que lo padecen tienen una mala alineación, un geno var o un geno valgo que propicia de cierta manera a este tipo de lesiones. También se ha observado que hasta el 58% de los pacientes que presentan estas lesiones, en su mayoría se van a identificar, a ubicar en la parte lateral del cóndilo femoral medial. Es decir, esta es la zona que con mayor prevalencia se encuentra afectada. De ahí podemos seguir con lesiones a nivel de la patela o a nivel de la tibia lateral, pero el cóndilo femoral medial es el que suele estar más afectado. No hay una causa específica que origine la lesión. Se han propuesto varias teorías, varios factores que influyen, como es la isquemia, como es una osificación irregular. Incluso algunos proponen una cierta predisposición genética. Sin embargo, o incluso enfermedades endócrinas. Actualmente la hipótesis que más se está defendiendo es la de el paciente que presenta microtraumas repetitivos
y esto va llevando a erosionar y a lesionar ese cartílago articular. Entonces, ¿hay algún factor que afecta la biomecánica del contacto normal a nivel intraarticular que va a llevar a un proceso de inflamación en el cual se liberan enzimas que van a degradar el cartílago, que van a propiciar dolor, inflamación y limitación funcional? Y a lo largo del tiempo llevar también a una degeneración de la articulación. Para iniciar a valorar a nuestros pacientes con este padecimiento, es como todo como toda patología, es muy importante valorar toda la historia del paciente, es decir, la morfología del paciente, qué edad tiene, porque en pacientes con eh, jóvenes que todavía tienen edad ósea inmadura, pues tienen una mayor tasa de que estas lesiones mejoren o cicatricen con mejor calidad, no así en pacientes de edad avanzada. También valorar el índice de masa corporal del paciente, el tiempo de evolución. No es lo mismo tratar una lesión aguda a una lesión que ya lleva persistiendo muchos meses o incluso años. Los síntomas que nos refiere al paciente, si hay dolor a nivel de la línea articular, si el dolor es persistente, ha ido en incremento, o si es un dolor vago, sordo. También él nos puede dar orientación de cómo ha sentido la evolución de la infusión o de la inflamación. El dolor, si se exacerba con algún tipo de actividad, como sería a lo mejor subir las escaleras o doblar, flexionar mucho la rodilla. Si hay persistencia de un clic o de un bloqueo intraarticular, todo esto nos puede ir orientando también a sospechar, no nada más en la lesión condral, sino en lesiones asociadas. Asimismo, es importante durante nuestra evaluación clínica valorar desde la marcha del paciente, la alineación de la extremidad, la rotación de la extremidad, maniobras específicas para verificar lesiones meniscales, lesiones ligamentarias, el tracking patelar, el estado del cuádriceps, de los isquiotibiales como fortalecimiento de estos. Entonces, todo esto es necesario irlo englobando para llegar al diagnóstico en nuestro paciente. Eh, Como primer punto para evaluar, apoyados en imagen, tenemos desde luego las radiografías AP y lateral de rodilla, en las cuales podemos apreciar si hay una artrosis y qué evolución de esta artrosis tenemos, si son grados iniciales 1 o 2, o si ya son grados muy avanzados 3 o 4. Y en base en ello, pues también ir pensando en las opciones terapéuticas que podemos ofrecer. Aparte, podemos tomar otro tipo de proyecciones como la vista de escotadura o la de Rosenberg, asimismo la de Marchand, para ir valorando el tracking patelar. Pero, sin embargo, lo más específico para tanto para las lesiones condrales, así como para descartar otras lesiones asociadas, pues siempre es el apoyo de una resonancia magnética eh, para ver si se trata de una zona con edema, si hay ya la presencia de un desprendimiento de cuerpo libre, si hay lesiones de meniscos, si hay lesiones de ligamentos, y con esto poder determinar el tratamiento que vamos a ofrecer a nuestro paciente. Eh, Dentro de la clasificación se ha establecido la clasificación de Overbridge y la de lesiones osteocondrales, que son muy similares y las cuales se valoran eh, ya más bien por hallazgos dentro de la artroscopía, y se pueden correlacionar con la resonancia magnética en las imágenes que podemos encontrar. Esta clasificación propone 4 etapas. En la primera es nada más el reblandecimiento del cartílago articular, donde en la resonancia podemos observar cambios en la señal de T2,
y da la apariencia de que el cartílago está engrosado. En la etapa 2 ya hay irregularidades o fisuras en el cartílago articular que son menores a 1.25 de diámetro y ya, pero en la resonancia se observa la lesión y todavía no hay líquido dentro o debajo de la lesión. En cambio, en la etapa 3 donde ya hay una fragmentación, erosión del cartílago articular, incluso ya comienza a verse el hueso subcondral, lesiones mayores de 1.25 centímetros, perdón, en la que en la resonancia ya vemos que hay líquido detrás de ese fragmento. Y finalmente, en la etapa 4 ya vemos un fragmento totalmente desprendido, ya hay exposición ósea franca y en la resonancia podemos encontrar un cuerpo libre dentro de la articulación. Para el tratamiento, pues siempre podemos iniciar por el tratamiento conservador siempre y cuando valoremos y estadifiquemos a cada uno de nuestros pacientes. Si estamos ante un paciente con una actividad física limitada, edad avanzada, que, este, que tiene datos de una lesión condral que se encuentra estable, podríamos optar por dar este tratamiento conservador de primera mano y ver cómo va su evolución. En este tratamiento, pues vamos a limitar la carga de peso, restringir la actividad física de contacto, apoyarnos con analgésicos, fisioterapia e incluso infiltraciones. Y en cuanto a la fisioterapia, la podemos dividir en tres fases. La primera fase, que va de las 0 a las 6 semanas, en la cual se puede optar por una inmovilización o limitar, restringir la carga de peso y irlo progresando de manera parcial a tolerancia. En la fase 2 que va de la semana 6 a la 12, aquí vamos a incrementar la carga de peso y vamos a iniciar programas de fortalecimiento muscular, especialmente enfocados en lo que es el cuádriceps y los isquiotibiales. Finalmente, en la fase 3 que va de la semana 12 a la 20, ya aquí deberíamos de encontrar datos tanto clínicos como radiográficos de mejoría y de cicatrización de la lesión. Incluso algunos autores mencionan que en esta etapa podríamos repetir la resonancia para ver si la lesión se contuvo o incluso si esta creció. En cuanto a las opciones quirúrgicas, estas pues los vamos a pensar, a planear en aquellos pacientes que ya fueron sometidos a un tratamiento conservador y no tuvieron ningún tipo de respuesta o mejoría. Aquellos pacientes que muestran síntomas persistentes o progresivos, que ya llevan un programa de rehabilitación y que no mejora. Y pacientes jóvenes con lesiones que se manifiestan de manera inestable, es decir, inflamación importante, dolor con cualquier actividad física. Entonces, en estos pacientes podríamos estarnos planteando esta estrategia quirúrgica, de las cuales podemos echar mano de lo que es el desviamiento artroscópico, la estimulación de médula ósea, transferencia de autoinjerto, trasplante de injerto, implantación de condrocitos, que vamos a revisar a mayor detalle en las siguientes diapositivas. En cuanto al desviamiento y condroplastía, es un procedimiento primario, es el primero que optamos en casi todos los pacientes, en el cual por medio de artroscopía buscamos eliminar todos esos mediadores inflamatorios, extraer cuerpos libres
y aquellas lesiones condrales que se encuentran inestables, regularizarlas y estabilizar todo lo que es la periferia de la lesión. Asimismo, se puede dejar un lecho sangrante en esa lesión, en el fondo de esa lesión, y eso se ha visto que mejora de manera temporal los síntomas de nuestros pacientes. ¿En quiénes podemos pensar este tratamiento? Son aquellos pacientes que tienen un alto índice de masa corporal, con una baja demanda física, pacientes ya mayores de 55 años que incluso muestran una artrosis avanzada, en la cual el trasplante o la transferencia, que son procedimientos más costosos y que necesitan muchos cuidados, no puedan representar un alto porcentaje de satisfacción o de resultados positivos en el paciente por la lesión ya avanzada que tienen. Entonces, aquí en esos pacientes podríamos apoyarlos con este tratamiento temporal, en lo que le damos tiempo a lo mejor para quizás después terminar en prótesis. En cuanto a lo que es la estimulación de médula ósea, se refiere a la realización de microperforaciones, como lo vemos ahí en la imagen. En la imagen de la izquierda vemos la lesión. Después de hacer el desbridamiento y la condroplastía, se hacen microperforaciones con una separación de 2 a 3 milímetros entre cada uno de ellos, a una profundidad de 2 a 4 milímetros, para de esta manera tratar de atraer los factores de crecimiento y las células madres mesenquimales que se encuentran en la médula ósea y vayan formando un coágulo ahí en la lesión que posteriormente se pueda convertir en una cicatriz fibrocartilaginosa. Como lo comentaba en un principio, es una cicatriz que no tiene la misma estructura ni la misma capacidad de resistencia que un cartílago hialino, pero sí podrían ayudar a mejorar los síntomas en nuestro paciente. Se ha visto muy buenos resultados en este tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes y que las lesiones son menores a 2 centímetros cuadrados. Incluso hay algunos autores que comentan que también se podrían beneficiar a aquellos pacientes con lesiones menores de 4 centímetros, sobre todo en aquellas que se encuentran en zonas de no carga. En los estudios de revisión, de valoración de resultados que se han realizado, se han observado que la mejoría de los síntomas ha persistido en estos pacientes hasta por 5 años. Después de los 5 años, algunos de estos pacientes, un porcentaje de estos, comienzan a presentar de nuevo síntomas de dolor o inflamación como antes del procedimiento, pero un lapso más o menos de 5 años lo que nos da. En cuanto a la rehabilitación, en este tipo de procedimientos se recomienda limitar la carga en las primeras 6 semanas, asimismo incentivar la realización de movimientos pasivos inmediatos y con la fisioterapia progresiva, regresar a los deportes se espera dentro de unos aproximadamente 6 a 9 meses. Otra de las opciones que tenemos es el OA, o conocido también como mosaicoplastía, o la transferencia de autoinjerto osteocondral. Este procedimiento es, se se refiere a la toma de pequeños cilindros de esta placa osteocondral de zonas del mismo paciente donde no son zonas de carga, sobre todo lo que es la escotadura intercondilia o la región periférica de la tróclea, y
transferirlas o llevarlas hacia el sitio de la lesión que previamente ya se trabajó también, que ya se dejó sano, que ya se dejó limpio, mejor dicho, en la lesión de carga, en las zonas de carga. Se recomienda sobre todo también en lesiones pequeñas, menores a 2 centímetros, y en este tipo de procedimientos se han observado muy buenos resultados en seguimientos hechos hasta casi los 10 años. Un 91% de los pacientes que fueron seguidos por estos 9.6 años mostraron una satisfacción muy alta, sobre todo aquellos que tuvieron lesiones en zonas femorales. Eh, de estos mismos pacientes, el 40% comenzó a presentar malos resultados o presencia de dolor nuevamente después de entre los 10 y los 14 años. Sobre todo se identificaron factores como la edad, mayores de 40 años, defectos mayores a 3 centímetros y obesidad para que se presentaran estos malos resultados. De igual manera, en este procedimiento se difiere la carga por 4 a 8 semanas con el retorno progresivo para regresar totalmente a su actividad atlética dentro de los 4 a 6 meses posteriores a su cirugía. Otro de los procedimientos que podremos ofrecer a nuestros pacientes es la OCA o el trasplante de injerto osteocondral. Este es un, esta es una opción muy buena para aquellas lesiones un poco más grandes de 2 a 4 centímetros, incluso en aquellas que ya se realizó algún tipo de procedimiento y se va a revisar. Este, Aquí es muy importante a la hora de seleccionar el aloinjerto que se va a utilizar, que estos hayan tenido un adecuado manejo en cuanto a la temperatura que se requiere entre los 4 y los 37 grados centígrados, en promedio 25 grados centígrados. Y también que de la toma del injerto hacia los primeros 28 días sea el tiempo ideal para que se utilice, ya que esto nos da hasta un 70% de viabilidad de los condrocitos. Si nos pasamos de este tiempo, comienza a disminuir este porcentaje de viabilidad. Asimismo, a la hora de tomar el injerto, con esta broca que vemos en la imagen, que nos da la medida exacta del tapón que vamos a retirar en la zona que va a recibir, asimismo, la zona que vamos a tomar de injerto, para que a la hora de colocar ese tapón osteocondral sea de la medida exacta y no tengamos que impactarlo con demasiada fuerza y no ir a dañar el injerto. Se discute también en aumentación de este procedimiento, la posibilidad de utilizar ortobiológicos, ya sea el plasma o el aspirado de médula ósea. Algunos sugieren o defienden de que hay disminución del riesgo de fallo del injerto, pero todavía no está sustentado totalmente. Y es importante también aquí a la hora de tomar el injerto, marcarlo, como lo vemos en la imagen, marcarlo para seguir esa misma orientación de la organización de las fibras de colágeno y ponerlo en el mismo sentido en nuestro paciente para que tenga mayor tasa de éxito. En esta intervención en el seguimiento de los pacientes que sobre todo aquellos que son jóvenes con lesiones de 3 centímetros o más y unifocales, se han visto muy buenos resultados. El 91% de los pacientes tuvo sobrevivió al injerto por más de 10 años. Incluso
En aquellos pacientes jóvenes, hasta un 69% de los pacientes mantuvo una sobrevida del injerto hasta por 20 años. 72% de los pacientes que fueron intervenidos con este procedimiento regresaron a los deportes, incluso al mismo nivel de la actividad que presentaban antes de la lesión. Igualmente, la rehabilitación aquí es el diferimiento de la carga por 6 semanas con una progresión de la misma hacia las 12 semanas y el retorno total de la actividad hasta de los 6 a los 12 meses. El siguiente es la implantación de condrocitos autólogos, también conocido con las siglas de ASI. Este es un procedimiento que se puede utilizar, que es muy buena opción en aquellas lesiones que son muy grandes con un espesor completo. Y lo malo de este procedimiento es que es una intervención que requiere de dos procedimientos o dos etapas. La primera, en la cual se hace la artroscopía, un desbridamiento y una condroplastía, asimismo biopsia para la toma de condrocitos, los cuales se llevan hacia un factor de crecimiento para incubarlos de manera in vitro por 4 a 6 semanas. Después de esto, estos condrocitos se van a inyectar a través de una membrana que se va a suturar en la periferia de la lesión. Y esta membrana puede ser una membrana de colágeno sintético o bien un autoinjerto del periósteo de la tibia. Se sutura con prolene 6 ceros y se realiza un agujerito a través de esta membrana para inyectar fibrina y posteriormente los condrocitos tomados en la intervención pasada. Finalmente se sella ese parche de nuevo con fibrina y se ha visto que tiene una ventaja importante, sobre todo en las lesiones que son muy grandes, de 4 hasta 15 centímetros, siendo un promedio mejor entre los 8 centímetros. Pero como comentaba, la necesidad de hacerlo en dos procedimientos, en dos etapas, eleva los costos. Se ha observado en los estudios de seguimiento hasta un 92% de satisfacción del paciente en un seguimiento de 12 años y con un promedio de defecto de la lesión de 8,4 centímetros. Eh, algo aquí que sobresale es que en un inicio, como gesto añadido a lo que era la implantación de condrocitos, había cirujanos que estimulaban la médula ósea antes para, con la creencia de que iban a llegar más factores de coagulación y de crecimiento. Sin embargo, se ha visto que al comprometer la placa subcondral, el injerto no obtiene los mejores resultados. Entonces, por lo tanto, se sugiere cuando se va a hacer una implantación de condrocitos, no hacer estimulación de médula. Igualmente, la rehabilitación aquí se restringe el apoyo por 6 semanas con carga progresiva y el retorno al deporte aquí es un poquito más prolongado. Hasta, he visto que hasta los 12, perdón, de 12 a 18 meses. El, el, el MASI, que es la implantación de condrocitos autólogos con asistencia de matriz, se considera que es la tercera generación de la implantación de condrocitos que vimos en la diapositiva anterior. Aquí se comenzó a ver que la malla de colágeno o el periósteo que se había tomado hacían hipertrofia o bien las suturas quedaban muy voluminosas y esto aumentaba la presión a nivel articular
y hacía que en ocasiones el procedimiento fallara. Entonces, con esta nueva tecnología, la toma de condrocitos que se cultivaron se van a añadir directamente a sembrar en un andamio de matriz de colágeno, la cual es fijado directamente sobre el defecto condral con fibrina y se ha visto que hay mejores resultados. Sin embargo, pues esto, al utilizar también esta malla de matriz, pues los costos se elevan. Entonces, pues también es algo que es parte del arsenal del que podemos echar mano. En los diferentes estudios comparativos, donde dependiendo del paciente han hecho comparaciones entre microfracturas y OVAD, ven que los resultados funcionales a los 12, 24 y 36 años son similares. Sin embargo, las tasas de recuperación con el OAT son menores y las tasas también de reoperación son menores con el OAT. En cuanto a la comparación de microfractura con la implantación de condrocitos, aún faltan estudios que tengan un alto poder estadístico para poder darnos una orientación sobre estos resultados. Sin embargo, en el corto seguimiento que ha habido de 5 años, eh, las lesiones que son mayores de 4 centímetros que fueron sometidas a microfracturas tuvieron peores resultados que aquellos que recibieron implantación de condrocitos. Y la comparación entre la implantación de condrocitos y la transferencia de autoinjerto osteocondral, ambos han presentado hasta dentro de 12 y 24 meses mejoría de los síntomas. Sin embargo, la implantación de condrocitos lleva una recuperación que es más lenta pero los resultados a más largo plazo han presentado mejoría en artroscopías que se realizaron en un año después de la primera reparación. eh, Presentaron mejoría de la lesión en los pacientes que recibieron implantación de condrocitos. Hay otras herramientas, las técnicas biológicas que todavía se encuentran en fase de investigación, que todavía no tienen un fuerte sustento bibliográfico, pero que pudieran ser una opción en los años venideros. Uno de ellos que se está estudiando más es el cartílago juvenil articulado, pensando en que el cartílago o el condrocito de los pacientes jóvenes tiene una mayor capacidad con un potencial mayor de curación. Entonces, se toman cartílago de pacientes jóvenes, se particula o se muele y se aplica en una matriz para finalmente agregarlo a la lesión asegurándolo con fibrina. Este, en los estudios histológicos que se han hecho en los pacientes, en el seguimiento, se ha visto que ha habido una combinación en la cicatriz, tanto de fibrocartílago como de cartílago hialino, y esto es lo que da esperanza de que sea un buen tratamiento en los pacientes más adelante. Como muchas cosas en nuestro medio, existen un amplio arsenal de opciones terapéuticas. No hay una que sea el estándar de oro. Tenemos que valorar bien a nuestro paciente para indicar el tratamiento que pueda obtener, que le pueda dar los mejores resultados. De manera amplia, en pacientes que tengan lesiones menores de 2 o de 4 centímetros, se podría optar por la microfractura o la transferencia de autoinjerto osteocondral. En lesiones que son más grandes, mayores de 4 centímetros, pensar mejor en un trasplante de autoinjerto
osteocondral o bien la implantación de condrocitos autólogos. Y finalmente, en esta diapositiva hay un diagrama amplio donde valoramos a nuestro paciente, como les comentaba, vemos en dónde está localizada la lesión, ya sea en el fémur o en la patela, y dependiendo del tamaño y de la edad del paciente, podemos tomar la mejor opción terapéutica para nuestro paciente. Siempre es importante valorarlo antes de planear y de pensar en qué vamos a ofrecer. También es muy importante hablar bien con nuestro paciente y decirle que esto es un proceso que va a llevar un largo periodo de rehabilitación en el que a lo mejor habrá que cambiar alguna de sus actividades físicas o incluso dejar de realizar algún tipo de deporte, algún tipo de actividad de contacto y que el paciente entonces sea consciente de que no depende de nada más de lo que hagamos dentro del quirófano, sino que el proceso todavía sigue después y es un proceso que puede llevar hasta un año de rehabilitación para que el paciente pues nos ayude también con esa parte que le corresponde a él y obtengamos los mejores resultados. Gracias.